Estoy 100% seguro de que querrás acabar el año con más dinero con el que has empezado. Al final es algo muy lógico, pero que a la hora de la práctica nos damos cuenta de que la gran mayoría de personas acaban perdiendo más dinero que con el que han empezado. Entonces, si algo es tan lógico, ¿por qué la gran mayoría de personas acaban perdiendo dinero? Y la razón de esto son los matices. La experiencia real de una persona que ha pasado por todas las fases a nivel emocional para luego acabar siendo rentable. 7 años de experiencia no es lo mismo que tener 12, pero no es lo mismo que tener 3 o tener 2. Porque ya he vivido 2 mercados alcistas con 2 bear markets y sé perfectamente esos clics en el cerebro que van a hacer que puedas ganar más dinero o menos dinero. Al final es un juego de posibilidades, son porcentajes. Yo no te puedo decir al 100% que esta criptomoneda va a subir, porque si fuera así estaría metiendo todo mi dinero. Siempre hay una probabilidad de que el trade, la operación que tú vayas a hacer, vaya a ir en tu contra. Pero luego vemos muchas personas en internet que están 100% seguras de una inversión y les planteas, si estás tan seguro, ¿por qué no metes todo tu dinero? No, porque no, a lo mejor, ya está. Entonces la gente no tiene seguridad. Y esa seguridad se trabaja con la experiencia, tanto de aciertos, pero sobre todo de errores. Y en este canal os he dicho 1000 veces de que mi único objetivo es que ganéis dinero. No os voy a hablar de qué es una blockchain ni de qué es un token. De hecho, si os puedo hacer ganar dinero sin que sepáis qué es una blockchain, significará que he hecho los deberes de forma correcta. Y al final, mi ausencia en el canal no tiene ningún misterio, es porque mi trabajo es invertir. Y cuando saco tiempo libre, pequeños momentos donde puedo grabar un vídeo o puedo grabar una reflexión como esta, pues lo subo a YouTube, porque sé que aporta valor. Es un valor diferencial. Yo subir vídeos, como hace todo el mundo, donde nos pisamos el contenido, donde es todo repetitivo, a mí no me mola. Yo prefiero ser el raro de la clase, prefiero ser la oveja negra del corral, pero al menos tener algo distintivo, algo que sepa la gente que va a encontrar en tu canal. Y esto para mí es trabajar esa psicología, la mentalidad del inversor. Entonces también os quería comentar de que he aparecido en el canal de Adri, no por sorpresa, sino que hicimos un curso de análisis on-chain de iniciación y lo podéis ir a ver, os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción, quedó súper chulo y desde aquí pues quiero agradecer a Adri y también dar la enhorabuena a todos vosotros que estáis entrando en el canal, que lo he estado revisando. Entonces, dicho esto, quiero empezar esta reflexión con la pregunta más repetida en mis redes sociales y es: Marc, ¿cómo puedo hacer un por 5? ¿Cómo puedo hacer un por 10? ¿Un por 50? ¿Un por 100? Realmente no hay una respuesta concreta para ello y es este el motivo de por qué he hecho tantos vídeos en el canal, de cómo hacer un por 100, de cómo hacer un por 50, porque cada vez que me hagáis la pregunta siempre van a haber diferentes respuestas. De hecho, depende muchísimo de tu situación, de tu objetivo, de tu capital, de tu tolerancia al riesgo, de tu psicología, de tu personalidad. Todo esto es esencial que tú lo sepas. Yo no puedo ahora mismo hacerte una autopsia para saber realmente cuáles son tus necesidades. Tienes que trabajarlo tú. Por eso yo puedo hacer todos los vídeos de YouTube sobre oportunidades, sobre narrativas, sobre on-chain, pero al final eres tú el que tienes que hacer ese trabajo de introspección. Tienes que ganar la experiencia, porque los conocimientos se pueden compartir, pero la experiencia no se puede compartir. ¿Y cómo ganas experiencia? Poniéndote a prueba. Por eso tantas personas pierden dinero, porque tienen esa falsa creencia de que saben mucho, porque ven muchos vídeos, pero ver vídeos y absorber conocimiento no te da garantía de éxito. Entonces, por eso lo que comento muchas veces, no mires tanto a largo plazo, sí a tu inversión, pero sobre todo piensa que para hacer un por 100 tendrás que pasar por todas las fases de hacer un por 2, de hacer un por 5, de hacer un por 10, de hacer un por 20, de ir pasando poco a poco por todos estos tramos, hasta que realmente consigues esa madurez para poder gestionar una operación tan y tan complicada como es hacer un por 100. De hecho, muchas personas se pasan la vida buscando el por 100 cuando podrían haber hecho mucho más dinero haciendo por 5, haciendo por 7, haciendo por 10.
Entonces, intenta cortar en fragmentos ese proceso para llegar al por cien y te darás cuenta que necesitarás una disciplina abismal para poder sostener lo que es la presión psicológica de hacer un por cien. Porque no todo el mundo consigue hacer un por cien. De hecho, en la comunidad, en On-Chain Capital, he visto muchas personas que van haciendo un por 2, que van haciendo un por 5, que van haciendo un por 10. Incluso el otro día hizo un por 23. Bueno, no el otro día, sino hoy mismo hizo un por 23. Pero al final, el mensaje que traslado con esto a todas las personas, a todos los miembros que están en On-Chain Capital y también de YouTube, es de que no os quedéis con el dinero. No os quedéis con el porcentaje de X que has sacado. Quedaros sobre todo con el mensaje de que al final la acumulación de experiencia acaba explotando. Es como si tú estás llenando al final un globo de agua. Cuando lo vas hinchando de agua, llegará un momento que explotará. Pues al final la experiencia es lo mismo. Si tú vas llenando del globo de experiencia, se acabará llenando y cuando explote, ahí es donde vas a recoger todos tus frutos. Entonces, dicho esto, vamos a hablar sobre un concepto que es súper importante, que podáis masterizar cuanto antes y que creo que es uno de los pilares fundamentales a la hora de invertir. Y estoy pensando en que la definición perfecta de lo que os voy a contar es la personalidad, pero luego me di cuenta de que no es tanto la personalidad de un inversor, sino es la convicción. Pero también te digo que la convicción viene determinada por tu personalidad. Hay personas que tienen una personalidad que a lo mejor tienen más convicción o menos convicción. Pero la convicción al final es la fe, la confianza que tú depositas en algo que sabes que va a ocurrir. Porque al final tú no puedes invertir en una criptomoneda pensando no va a funcionar. Tú sabes a nivel mental que hay una probabilidad, porque son probabilidades todo como os he dicho, de que pueda fallar. Pero tú no vas entrando a una operación pensando que va a ir mal. Tú no vas a chutar un penalti. Dile a Messi, a Cristiano Ronaldo si van a chutar un penalti pensando que van a fallar. No pueden ir con esas intenciones. Al final vas a traer justamente eso, el miedo, la desconfianza. Si tú realmente no confías en tu propia operativa, es uno de los fallos más importantes como inversor, de que tienes que confiar en tu plan y sobre todo confiar en todo el track record que al día de hoy te ha llevado al punto donde estás. Porque esa experiencia que has acumulado te sirve para tomar mejores decisiones. Al final también la intuición, que es algo que se trabaja, el poder detectar una buena oportunidad porque tu intuición te está diciendo esto pinta bien, eso es experiencia. Y repito, la experiencia no se puede trasladar, no es un USB, no es un microchip, no es un Neuralink. Es algo que tienes que vivir en tus carnes. Y por eso tantas personas pierden dinero. Porque nos pasamos más tiempo viendo vídeos que poniendo todo ese conocimiento en práctica. Entonces luego, ¿qué pasa? Que te has visto 20.000 vídeos de cómo conducir un barco, pero luego te pones a conducir el barco, a tripularlo, y no lo sabes hacer, no sabes navegarlo. Y ahora mismo, por ejemplo, os voy a poner en contexto de una de las criptomonedas, uno de los tokens que más he confiado y que más confiaré en el largo plazo porque tengo convicción y no vengo aquí a convencer a nadie y tampoco no vengo aquí ni a dar pena ni a tirarme florecillas. Pero por ejemplo, Shiba Saga es un token que desde el primer día que salió tracé un plan y tuve convicción en la jugada porque confío en lo que va a pasar detrás de todo ese ecosistema. Lo que pasa es que vemos tanta información de tantas personas que al final lo que está pasando en tu cerebro es que tienes una visión borrosa de lo que tienes que hacer. Y eso es un problema porque al final siempre estamos dudando. Dudamos de si hay que entrar, dudamos de si hay que salir, dudamos de que si hay que tomar profits, dudamos si hay que hacer un DCA. Y todo esto es porque las opiniones externas siempre nos van a hacer dudar más a nosotros. Por eso al final lo que yo estoy intentando hacer desde hace muchísimo tiempo es cuidar mucho la información que yo obtengo, saber ser una buena persona filtrando información, ser una persona que pueda sintetizar la información de forma óptima. Porque yo personalmente no sigo a creadores de contenido hispanos, no sigo casi ninguno inglés, o sea, sigo a 2, 3, 4 influencers y luego lo que estoy haciendo es hacer mucho seguimiento en Twitter y hacer mucho seguimiento de lo que pasa en los proyectos en Telegram y también en datos on-chain. Pero si os fijáis, no sigo a muchísimas personas porque al final
Cuando tú quieras tener una visión clara de Bitcoin y estés leyendo información de esto va a subir, esto va a bajar, esto va a subir, esto va a bajar, inconscientemente te va a hacer entrar en dudas. Porque al final estás recibiendo mensajes de personas que para ti son referentes, que unos dicen sube, unos dicen baja. Entonces, si al final siempre estás dudando y tomas una decisión con dudas, cuando vayas a entrar nunca podrás realmente entender qué ha pasado en ese proceso de decisión. Porque si al final simplemente estuvieras tú en el mercado y no tuvieses ninguna otra información, solamente la información de cómo operar, de cómo encontrar proyectos, de cómo hacer análisis técnico, de hacer on-chain, pero cuando tú tienes esa información y no la contrastas con nadie más, a veces va a ser mejor que informarte de muchas cuentas. La sobreinformación es un problema. Y es algo que hace mucha gente que ve muchísimos vídeos de YouTube y no se dan cuenta de que muchos conceptos se están contradiciendo. Entonces, si yo por ejemplo te digo que esta es la fórmula para el éxito, porque a mí me está funcionando, y de aquí, de los 10 mandatos, escoges 3, y luego vas a otro youtuber, escoges 3 más, luego youtuber escoges 2 más, al final estás escogiendo piezas que no pueden complementar. Porque lo que a uno le funciona a él. A lo que a otro le funciona, según él, le funciona a él. Pero si no copias toda la operativa, no va a funcionar. Por eso hay muchas personas que se pelean años y años y años con el trading porque tienen malas praxis, porque están copiando cosas que hacen unas personas, del otro lado copio otras cosas, y al final estás construyendo un Mr. Potato, con una pata de una gallina, con un brazo de un mono, con una pata de elefante. Es decir, estamos construyendo un sistema para invertir que no es factible, que no funciona. Así que a modo de resumen os voy a decir la siguiente frase: menos es más. Como ejercicio práctico, intenta de toda la información que estás obteniendo cuál es de valor y cuál no es de valor. Porque muchas veces ya tenemos poco tiempo para dedicarle a la inversión, al aprendizaje, como para encima estar obteniendo información que está anticuada y que no nos sirve de nada. Y de esta forma vas a construir un estilo de análisis más adaptado a tu personalidad, porque no tendrás tanta información y porque así podrás ir más al grano. Y ya como último tip, y ya me callo, el perseguir el FOMO y alejarse del FUD no es la mejor decisión. Siempre veremos cómo otros proyectos van a ir mejor que el tuyo, siempre. Al igual que también van a haber proyectos que van a ir a peor. Pero solamente vemos siempre el que va mejor, el que nos da envidia, el que vemos que todo el mundo está ganando y tú estás en el proyecto que a lo mejor no está funcionando en ese mismo momento. Pero si tu plan no ha cambiado, no tienes que ir persiguiendo el FOMO, porque perseguir el FOMO es como perseguir las sobras. Nunca te vas a comer el plato entero, vas a comerte las sobras, y comerte las sobras significa que queda la peor parte y que normalmente cuando vayas a llegar no quede nada. Y al igual que el FUD cuando venga tu proyecto entiende por qué hay FUD, qué tipo de FUD es. Y si puedes analizar realmente la información de FOMO y de FUD, podrás utilizarla a tu favor y te darás cuenta que no siempre la mejor decisión será moverse. Así que bueno, a modo de resumen, quiero dejaros claro de que lo más importante es la convicción que tú tengas con tus operaciones. Ir cambiando de estrategias, de creadores de estrategias, de información, de sistemas, nunca va a ser la mejor decisión. Y de hecho, es uno de los ejemplos que yo he dado en el canal, que la convicción que yo tengo hacia el gaming y en criptos es algo que no va a cambiar, porque desde el primer día que entendí todo, me di cuenta de que iba a ser una narrativa ganadora. Es cuando sabes todo sobre Bitcoin que te das cuenta de que es un activo que realmente tiene proyección a largo plazo. Y da igual el precio, porque al final tú estás ahí confiando en tu intuición.